Hola, sobreviviente, gracias por estar aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y qué hora es allí. También puedes dejar tus ideas para los próximos videos. Disfruta del video de hoy. Son casi las 2 de la mañana. El café de la máquina de la comisaría sabe a plástico quemado, como siempre, pero es lo único que me mantiene despierto bajo estas luces fluorescentes que parpadean sin cesar. El papeleo se amontona en mi escritorio, una montaña de informes sobre robos menores y disputas domésticas que parecen pertenecer a otro universo. Hay una extraña calma en la 24 Teresa, una quietud que a veces precede a las peores noches. Llevo demasiado tiempo en este trabajo como para no reconocerla. Es un silencio que se siente pesado, cargado de una electricidad que eriza el vello de la nuca. Afuera, la ciudad respira su ritmo habitual de sirenas lejanas y el murmullo del tráfico que nunca muere del todo. Me froto los ojos sintiendo el cansancio hasta en los huesos. Solo quiero terminar este turno, ir a casa y desconectar. Olvidarme de los pequeños dramas y miserias que componen mi día a día. Pienso en mi apartamento, en el silencio de mis propias 4 paredes, un santuario lejos de este zumbido constante de la ley y el desorden. Pero esta noche, esa calma que anhelo se siente distinta, casi amenazante, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. El teléfono de mi escritorio suena, un chillido agudo que rompe la monotonía. Es un sonido que he oído miles de veces, pero esta vez me hace dar un respingo. Es la central. La voz del operador suena extraña, no por lo que dice, sino por cómo lo dice. Hay una tensión en su tono, una falta de aliento que no es normal. Habla de un aviso en la planta de energía de Con Edison, junto al East River. Una llamada al 911 sobre una muerte extraña y violenta. La terminología es estándar, pero su vacilación no lo es. Le pido más detalles, pero no los hay. Solo un trabajador de seguridad que gritaba por la radio antes de que la línea se cortara. Muerte violenta. Podría ser cualquier cosa. Un ajuste de cuentas, un robo que salió mal, un accidente laboral espantoso. He visto de todo. Pero una planta de energía es un lugar seguro, controlado. No es el escenario habitual para un crimen pasional. Algo en mi interior me dice que esto no es un caso más en una larga noche de trabajo. Es una sensación fría que empieza en el estómago. Le digo a mi compañero Mike que se prepare. Él levanta la vista de su propio papeleo con una mueca de cansancio. Mike es un buen detective, sólido, con los pies en la tierra. Lleva casi tanto tiempo como yo en esto y nada parece sorprenderle ya. Sin embargo, cuando le menciono la ubicación, veo un destello de algo en sus ojos. No es miedo, sino una profunda curiosidad. Una planta de energía no es nuestro terreno de juego habitual. Ambos sabemos que los lugares extraños suelen albergar las verdades más extrañas. Nos equipamos en silencio, el ritual familiar de ajustar las fundas, coger las linternas y las radios. Cada movimiento es automático, perfeccionado por años de repetición. Este automatismo es un mecanismo de defensa, una forma de mantener la mente ocupada para no pensar demasiado en lo que podríamos encontrar. Mientras bajo las escaleras hacia el aparcamiento, la sensación de extrañeza se intensifica. La comisaría, que hace unos minutos era un remanso de calma, ahora parece el ojo de un huracán que aún no ha llegado. El viaje en coche hacia la planta es surrealista. Las calles de Manhattan están más vacías de lo normal para esta hora. La ciudad, normalmente un hervidero de actividad, parece haberse ido a dormir de forma abrupta. Pasamos por Times Square y las pantallas gigantes iluminan una plaza desierta, proyectando anuncios de colores sobre el asfalto mojado. Es una imagen casi postapocalíptica, hermosa y aterradora a la vez. Mike conduce en silencio, con la mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante. Sintonizo la radio de la policía, buscando más información, pero solo hay estática y fragmentos de otras llamadas sin relación. Nadie más está hablando de la planta de energía. Es como si nuestro caso existiera en una burbuja, aislado del resto de la ciudad. Esto solo aumenta mi inquietud. El secretismo o la falta de comunicación en situaciones así suele significar 2 cosas. O no es nada, o es algo tan grave que están intentando contener la información. Mi instinto se inclina peligrosamente hacia la segunda opción. Llegamos a la verja perimetral de la planta de Con Edison. Un par de coches patrulla ya están aquí, con las luces girando en silencio, pintando de azul y rojo el vapor que sale de las alcantarillas. El aire es frío y huele a ozono y a río. Un olor industrial, limpio y químico, que no logra ocultar una nota discordante, algo metálico y orgánico que flota en el ambiente. Es un olor que he encontrado antes en escenas de crímenes particularmente sangrientas. Es el olor inconfundible de la sangre derramada en grandes cantidades. Un joven agente uniformado nos recibe en la entrada. Su rostro es una máscara de pánico mal disimulado. Se llama O'Malley, un novato que apenas lleva 6 meses en la calle. Sus ojos están desorbitados y cuando habla, su voz tiembla. Nos dice que él y su compañero fueron los primeros en llegar,
que oyeron un grito al entrar y que luego encontraron la escena. No termina la frase. Simplemente nos señala una puerta metálica al otro lado de un patio lleno de transformadores que zumban como insectos gigantes. Mike y yo intercambiamos una mirada. La mirada de un novato aterrorizado es una de las peores señales que puedes recibir al llegar a una escena. Significa que lo que hay dentro es tan anómalo, tan fuera de lo normal, que ha conseguido quebrar el entrenamiento y la compostura de un agente. Nos ponemos los guantes de látex. El chasquido de la goma contra la piel es el único sonido en medio del zumbido eléctrico. Me aseguro de que mi linterna tiene pilas nuevas. Siento que la voy a necesitar. Caminamos por el patio, nuestras pisadas resonando en el hormigón. La planta de energía es un laberinto de tuberías y maquinaria. El zumbido constante es opresivo, se mete bajo la piel. Todo parece normal, funcional, lo que hace que la sensación de que algo está terriblemente mal sea aún más intensa. Es como encontrar un cadáver en una iglesia durante la misa del domingo. La profanación de un lugar ordenado es lo que más perturba la mente humana, y este lugar es un templo del orden y el control. La puerta que nos señaló O'Malley está ligeramente entreabierta. Una luz parpadeante se filtra desde el interior. Me detengo un segundo, respiro hondo y empujo la puerta con el pie. El olor a sangre nos golpea como una pared física. Es abrumador, dulzón y nauseabundo. Mike maldice en voz baja a mi lado. La habitación es una especie de sala de control, llena de paneles con luces y medidores. Y en el centro, bajo una luz de emergencia que se enciende y se apaga, está la fuente del olor. Es una escena de carnicería. Hay sangre en las paredes, en las consolas, en el techo. Parece que una bomba de sangre hubiera explotado en la habitación. Y en medio de todo yace el cuerpo de un hombre con el uniforme de la planta, o lo que queda de él. Nunca he visto nada igual. No son heridas de bala ni de cuchillo. Su cuerpo está desgarrado, como si un animal salvaje lo hubiera atacado. Uno con una furia y una fuerza inhumanas. Me acerco con cautela. Mis zapatos se pegan al suelo por la sangre. Mike se queda atrás, cubriendo la entrada, con la mano cerca de su arma. Es el procedimiento estándar, pero sé que también está conmocionado. Yo también lo estoy. Intento analizar la escena con la mente fría de un detective, buscando patrones, un arma, algo que tenga sentido. Pero no hay nada. No hay lógica en esta violencia. Es puro caos, pura depredación. El cuerpo de la víctima está en una posición extraña, retorcido de una forma anatómicamente imposible. Sus ojos están abiertos, fijos en el techo parpadeante, y en ellos hay una expresión de terror absoluto. Pero también hay algo más, una especie de sorpresa, como si no pudiera creer lo que le estaba pasando. Junto a él hay un charco de sangre que se extiende hasta una esquina oscura de la sala. Mi linterna sigue el rastro. En la esquina, acurrucado, hay otro hombre. Lleva el mismo uniforme. Al principio pienso que es otra víctima. Le llamo, pero no responde. Apunto mi linterna directamente a su cara. Sus ojos están abiertos, pero están vidriosos, nublados. Tiene la boca abierta y de ella cuelga un hilo de baba sanguinolenta. Está temblando violentamente, como si tuviera una convulsión. Le grito que no se mueva, que somos la policía. Mike se acerca a mi lado. ¿Está en shock?, pregunta en voz baja. No lo sé. Nunca he visto a nadie en un estado así. El hombre empieza a emitir un sonido, un gemido bajo, gutural, que no parece humano. Viene de lo más profundo de su pecho, un estertor animal. Hay algo terriblemente mal en él. No es una víctima escondida, es otra cosa. Siento un escalofrío recorrer mi espalda, un miedo primitivo que no sentía desde que era un niño. El hombre se pone lentamente en pie. Sus movimientos son torpes, espasmódicos, como si sus músculos no obedecieran a su cerebro. Su cabeza está inclinada en un ángulo antinatural. La luz de mi linterna ilumina su rostro. Tiene una herida en el cuello, una mordedura fea y profunda de la que todavía mana sangre oscura. Pero lo peor son sus ojos. No hay reconocimiento en ellos, no hay miedo, no hay nada. Solo un vacío depredador, una mirada hambrienta. «Policía, al suelo, ahora mismo», le grito. Mi voz suena más fuerte de lo que pretendía en la sala silenciosa. Mi mano ya está en mi arma. El frío del metal es un consuelo familiar. Pero él no reacciona a mi orden. Es como si no me oyera, como si yo no existiera más que como una forma en su campo de visión. Sigue avanzando hacia nosotros, arrastrando los pies, con ese gemido horrible saliendo de su garganta. Mike también ha sacado su arma. «Fabio, ¿qué demonios es esto?», susurra, y puedo oír el temblor en su voz. «No lo sé, Mike». «No te muevas», respondo intentando mantener la calma. Pero mi corazón late desbocado contra mis costillas. Todas las alarmas en mi cerebro están sonando a la vez. Esto no es un sospechoso drogado. No es una persona en estado de shock. Esto es algo nuevo. Algo que no encaja en ninguna de mis experiencias previas. El hombre da otro paso.
Está a solo unos metros de nosotros. Puedo ver los detalles de su cara ahora. La piel pálida y sudorosa, los labios azules, los capilares rotos en sus ojos blancos como la leche. Y entonces lo hace. Se lanza hacia nosotros. No corre, se abalanza con una velocidad torpe pero aterradora, con los brazos extendidos y los dedos como garras. El gemido se convierte en un grito ahogado, un sonido de pura necesidad animal. El tiempo parece ralentizarse. Oigo a Mike gritar una advertencia. Veo la figura abalanzándose sobre él. Instintivamente mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Aparto a Mike de un empujón justo cuando la criatura se lanza al lugar donde él estaba. Choca contra un panel de control con un ruido sordo y húmedo y se queda allí un segundo, aturdido, antes de volverse hacia nosotros de nuevo, con la misma mirada vacía y hambrienta. No hubo vacilación. No hubo un segundo para pensar en los procedimientos o en las consecuencias. Solo hubo la amenaza inmediata y letal frente a mí. Apunté mi arma al centro de su masa como nos entrenan. Disparé 2 veces. El sonido de los disparos es ensordecedor en la pequeña habitación. Los casquillos calientes saltan al suelo con un tintineo. Los 2 disparos le dan de lleno en el pecho. El impacto debería haberlo derribado. Debería haberlo matado. Cualquier hombre habría caído. Pero él no. Se tambalea hacia atrás. Mira los 2 agujeros sangrantes en su uniforme como si fueran una molestia menor. Y luego vuelve a levantar la vista hacia mí. No hay dolor en su expresión. No hay nada. Solo esa hambre implacable. Vuelve a lanzarse hacia adelante, ignorando las heridas mortales en su torso. Mike está en el suelo, recuperándose del empujón. Grita mi nombre. Yo retrocedo, tropezando con mis propios pies. Mi mente no puede procesar lo que estoy viendo. Le he disparado 2 veces en el pecho y sigue viniendo hacia mí. El pánico empieza a apoderarse de mí, un terror helado que amenaza con paralizarme. Esto no es posible. Esto no puede estar pasando. Va en contra de todas las leyes de la biología y la física que conozco. Recuerdo algo que un viejo instructor de la academia nos dijo una vez, algo que en su momento sonó a una anécdota macabra. Si nada más funciona, apunta a la cabeza, apaga el interruptor. En ese momento no era una lección, era un consejo para situaciones extremas con sospechosos blindados o drogados con PCP. Ahora, esas palabras resuenan en mi cabeza como la única verdad posible en este universo que se ha vuelto loco. Levanto mi arma de nuevo. Mis manos tiemblan incontrolablemente. La criatura está casi encima de mí. Puedo oler su aliento rancio y metálico. Cierro los ojos por una fracción de segundo. Apunto a su cabeza y aprieto el gatillo. El disparo suena diferente esta vez. Hay un chasquido húmedo y un rocío caliente me salpica la cara y el pecho. Abro los ojos. El hombre, o lo que fuera, se ha derrumbado en el suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Me quedo allí de pie, temblando, con el arma todavía apuntando al cuerpo inerte en el suelo. El silencio en la habitación es ahora absoluto, solo roto por mi propia respiración agitada y el zumbido de la maquinaria. Mike se levanta a mi lado, su cara pálida como un fantasma. Mira el cuerpo, luego a mí, y de vuelta al cuerpo. Fabio, empieza a decir pero no puede terminar. No hay palabras para describir lo que acaba de ocurrir. Me arrodillo junto a Mike, que se ha dejado caer contra una pared. ¿Estás bien? ¿Te ha tocado? Le pregunto. Mi voz es un susurro ronco. Él niega con la cabeza pero está en shock. Sus ojos están fijos en la criatura que casi lo ataca. Yo también lo miro. La parte superior de su cabeza ha desaparecido, reemplazada por un amasijo de sangre y hueso. Y a pesar de esa herida devastadora, lo más aterrador es que una parte de mí sigue esperando que se levante de nuevo. Me levanto y me acerco al primer cuerpo, el que encontramos al entrar. La víctima original. Ahora lo veo con otros ojos. Examino su cuello. Tiene la misma herida de mordedura que el atacante. Una marca de dientes humana, pero demasiado profunda, demasiado salvaje. Y mientras lo observo bajo la luz parpadeante, me doy cuenta de algo que hiela mi sangre. Sus dedos. Uno de sus dedos se ha movido. Un pequeño e inequívoco espasmo. Me aparto de un salto con el corazón martillándome en la garganta. Mike, levántate. Levántate ahora, si grito. Mike me mira confundido, con los ojos llenos de terror. Señalo el cuerpo en el suelo. Se está moviendo. Esa cosa se está moviendo. No es mi imaginación. El cuerpo que había estado inmóvil y retorcido ahora tiembla ligeramente. Un gemido bajo, el mismo sonido gutural que hizo el otro, empieza a emanar de su pecho. No esperamos a ver qué pasa después. Salimos corriendo de esa habitación como si el diablo nos pisara los talones. Cerramos la pesada puerta de metal detrás de nosotros. El sonido del cerrojo al encajar es el más tranquilizador que he oído en mi vida. Nos apoyamos contra ella, sin aliento, escuchando. A los pocos segundos, oímos un golpe sordo contra la puerta desde el interior, y luego otro, y otro más, un golpeteo rítmico, implacable. Miro a Mike.
Su cara refleja el mismo terror y la misma incredulidad que deben estar grabados en la mía. Ya no somos policías investigando un homicidio. Somos dos hombres que acaban de ver lo imposible. Lo que sea que esté pasando en esta ciudad, en este mundo, empezó para nosotros en esa sala de control. Y lo que sea que esté al otro lado de esa puerta no está muerto, no del todo, y tiene hambre. Sacamos nuestras radios. Intento hablar con la central, pero mi voz se quiebra. Intento explicar lo que ha pasado, pero las palabras no tienen sentido. ¿Cómo explicas que un muerto se ha levantado y te ha atacado? ¿Cómo dices que has tenido que dispararle en la cabeza para detenerlo? ¿Cómo informas de que la víctima original de un homicidio está ahora intentando derribar una puerta de acero? Sonaría como la divagación de un loco. La voz del operador al otro lado es una mezcla de confusión y alarma. Nos pregunta si estamos heridos, si necesitamos refuerzos. Pido una unidad de materiales peligrosos, un equipo SWAT al FBI, a cualquiera. No sé a quién llamar para algo así. No hay un protocolo para los muertos que caminan. Mientras hablo, oigo más informes entrando por la radio. Llamadas de otros distritos. Informes de disturbios, de ataques violentos, de gente comportándose de forma errática y salvaje. De repente todo empieza a encajar de una forma horrible. No es un incidente aislado. No es solo esta planta de energía. Está ocurriendo en otros lugares. El operador de radio nos dice que nos quedemos donde estamos, que aseguremos el perímetro y que no dejemos entrar ni salir a nadie. Contener la situación, esa es la orden. Pero siento en mis entrañas que lo que hay en esa habitación no se puede contener. Es como intentar contener una plaga con una puerta de jardín. Nos quedamos en el patio bajo el cielo nocturno, escuchando los golpes rítmicos contra la puerta y las voces cada vez más frenéticas en la radio. El mundo que conocíamos hace una hora ya no existe. Ha sido reemplazado por esta nueva realidad aterradora donde los muertos no descansan en paz. La calma de la noche se ha hecho añicos, reemplazada por el conocimiento de que la verdadera pesadilla no está encerrada en esa habitación. La pesadilla acaba de empezar y está ahí fuera, extendiéndose por toda la ciudad. Pienso en la comisaría, en la gente que hay allí. Pienso en los civiles que sin duda empezarán a buscar refugio en cuanto el caos se desate en las calles. Nuestro pequeño edificio de ladrillo, el 20 temprero precinto, se convertirá en un faro, un lugar seguro. O eso creerán, pero ahora sé que no hay lugares seguros. La amenaza no solo viene de fuera, puede venir de cualquiera. Un arañazo, una mordedura, y tú también te conviertes en uno de ellos. Miro a Mike, él me devuelve la mirada. No necesitamos decir nada, ambos sabemos que tenemos que volver. Tenemos que avisarles, tenemos que prepararnos para lo que se avecina. Los golpes en la puerta se han vuelto más fuertes, más frenéticos. Suenan como un corazón latiendo, el corazón de este nuevo mundo enfermo. Y nosotros estamos aquí, en la primera fila, escuchando su primer latido. La noche va a ser muy larga. La sangre en mi cara se ha secado. Es una máscara tirante que me recuerda lo que he hecho. Apagué el interruptor. Esa es la nueva regla, la única regla que importa. Olvida los procedimientos, olvida los derechos, olvida todo lo que has aprendido. Cuando te miran con esos ojos vacíos, cuando vienen a por ti sin importar las heridas, solo hay una cosa que puedes hacer: apuntar a la cabeza, apagar el interruptor, y rezas para no tener que hacerlo con alguien a quien conoces. El viaje de vuelta a la comisaría fue un descenso al infierno. Las calles que hace menos de una hora estaban inquietantemente vacías, ahora eran un caos de pánico y violencia. Vimos gente corriendo en todas direcciones, sin rumbo, con el terror pintado en sus rostros. Coches chocados bloqueaban las intersecciones, con las alarmas sonando en una sinfonía estridente y desquiciada. El murmullo de la ciudad se había convertido en un grito colectivo, un alarido de dolor y miedo que parecía salir del propio asfalto. Yo conducía, con las manos aferradas al volante, intentando esquivar a la gente y los obstáculos. Cada bocacalle que pasábamos ofrecía una nueva viñeta de horror. Un hombre con un traje caro golpeando a otro en el suelo. Una mujer gritando desde una ventana. Figuras que se movían con esa misma marcha espasmódica y antinatural que habíamos visto en la planta, abalanzándose sobre los vivos. Mike estaba pegado a la radio, y el caos que veíamos en las calles se reflejaba en las voces de nuestros compañeros. Eran fragmentos de pesadilla. Necesito refuerzos en la quinta con Broadway. Están por todas partes. Le he disparado, no cae. No dejen que los muerdan. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Una nueva droga, un arma química, una psicosis masiva. Cualquier cosa era mejor que la verdad que mis ojos me estaban mostrando. Pero cada nuevo informe por la radio, cada nueva escena de horror en la calle, desmantelaba mis intentos de racionalización. La palabra mordedura se repetía una y otra vez. Los policías más veteranos, hombres que habían visto de todo, sonaban como niños asustados en la oscuridad.
El orden se estaba desmoronando en tiempo real, segundo a segundo. Le dije a Mike que se preparara. La comisaría sería nuestro único refugio. Teníamos que llegar, avisar a la capitana Blackwood, atrincherarnos. Era nuestro único plan. Pero mientras más nos acercábamos a la 20 Meadows, una nueva clase de miedo empezó a crecer en mí. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si el caos ya había llegado a nuestras puertas? La idea de que nuestro santuario ya estuviera profanado era casi más aterradora que las escenas que estábamos presenciando en la calle. Cuando doblamos la esquina de nuestra calle, vimos que mis miedos se estaban haciendo realidad. Una multitud de gente aterrorizada se agolpaba en las escaleras de la comisaría, suplicando que les dejaran entrar. Los pocos agentes que había en la puerta intentaban mantener el orden, pero estaban completamente sobrepasados. Era una masa de humanidad desesperada, empujando, gritando, llorando. Y entre ellos sabía que podía haber heridos, mordidos. La infección podía estar ya llamando a nuestra puerta, o peor, ya podría estar dentro. Tuvimos que abandonar el coche a media calle y abrirnos paso a la fuerza. Gritábamos que éramos policías, enseñando nuestras placas, pero en ese mar de pánico éramos solo 2 obstáculos más. La gente se aferraba a nosotros, nos tiraban de los uniformes con los ojos llenos de súplica. Por favor, ayúdenme. Mi hijo está herido. Déjenme entrar. Cada contacto físico me provocaba un escalofrío. Cada roce me hacía pensar en dientes y saliva infectada. El miedo era un veneno que se contagiaba tan rápido como el propio virus. Finalmente, logramos entrar en el vestíbulo. El caos de fuera era solo un eco del que había dentro. El lugar estaba abarrotado. Civiles y policías corrían de un lado a otro. El suelo estaba manchado de sangre y suciedad. Habían improvisado una zona de triaje en una esquina donde los agentes con algo de formación médica intentaban atender a los heridos. El aire estaba cargado del olor a sudor, miedo y antiséptico. Era el sonido y el olor de un sistema al borde del colapso total. Vi a la capitana Blackwood en medio de todo, ladrando órdenes, su rostro una máscara de determinación férrea. Era una mujer forjada en el fuego de la burocracia y la calle, y ahora se enfrentaba a su mayor desafío. Me abrí paso hasta ella, agarrándola del brazo para llamar su atención. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un segundo vi la tensión y el agotamiento bajo su coraza de autoridad. Costa, ¿dónde demonios estabas? ¿Qué ha pasado en la planta? La llevé a su oficina, la única habitación que todavía mantenía una apariencia de orden. Mike vino con nosotros, cerré la puerta y con la voz temblorosa le conté todo. Le hablé del cuerpo destrozado, del atacante que no caía, de los disparos al pecho que no sirvieron de nada. Le describí la mirada vacía, el gemido animal y cómo solo un disparo a la cabeza lo había detenido. Le conté que la víctima original, el primer cuerpo, también había empezado a moverse. Lo conté todo, esperando que me tomara por loco. Al principio su expresión fue de pura incredulidad. Me miró como si hubiera perdido la razón, como si el estrés me hubiera quebrado. Pero entonces Mike, el sólido y tranquilo Mike, asintió con la cabeza y confirmó cada una de mis palabras con la voz rota. Es verdad, capitana. Lo vimos con nuestros propios ojos. No son personas, son otra cosa. El testimonio de Mike pareció hacer mella en su escepticismo. Ella sabía que él no era un hombre dado a la histeria. Mientras hablaba, los informes que llegaban por su radio personal confirmaban nuestra historia. Otros policías, en otros puntos de la ciudad, estaban describiendo exactamente lo mismo. Sospechosos que no sentían dolor, que seguían atacando tras recibir múltiples disparos, que solo caían con heridas en la cabeza. La incredulidad en el rostro de Blackwood se fue transformando lentamente en una expresión de horror y aceptación. La verdad era demencial, pero era la única que teníamos. La pesadilla era real. Inmediatamente su mentalidad cambió. Dejó de ser una capitana de policía gestionando un disturbio y se convirtió en una comandante militar defendiendo una fortaleza. Salió de la oficina y empezó a dar nuevas órdenes. Atranquen todas las entradas, puertas y ventanas, todo. Usen los muebles, lo que sea necesario. Su voz resonó en el caos, y por primera vez desde que habíamos llegado, vi un atisbo de orden empezar a formarse. La gente, desesperada por un líder, empezó a obedecer. La comisaría se convirtió en una colmena de actividad frenética. Los policías y los civiles más capaces empezaron a arrastrar escritorios, archivadores y bancos para bloquear las puertas. El sonido de los muebles arañando el suelo y los martillazos contra la madera se mezclaba con los gritos de fuera. Estábamos sellándonos dentro, convirtiendo nuestro lugar de trabajo en una tumba o en un arca. Aún no sabía cuál de las dos sería. Blackwood me puso a cargo de la seguridad interior. Mi primera tarea, revisar a todos los heridos. Junto con un par de agentes empezamos a movernos por la zona de triaje. Tenía que buscar las heridas específicas, mordeduras y arañazos profundos,
La orden de la capitana fue clara, pero su voz se quebró al darla. Quien tenga una herida así tenemos que aislarlo. No hay opción. Todos sabíamos lo que eso significaba. Estábamos a punto de convertirnos en carceleros de los condenados. La tarea fue una de las más horribles de mi vida. Tenía que acercarme a gente que lloraba de dolor y miedo y examinar sus heridas. Cada vez que veía un corte limpio o una herida de bala, sentía una oleada de alivio. Pero entonces las encontraba. Las mordeduras, marcas de dientes humanas, a veces superpuestas, brutales. Una mujer joven con una marca horrible en el brazo. Un anciano con el tobillo destrozado. Un niño pequeño con un arañazo profundo en la mejilla, llorando en los brazos de su madre. La primera familia que tuvimos que separar fue la del niño. La madre nos suplicó, nos juró que solo era un rasguño, que se había caído. Pero vimos la marca, la forma de los dientes. Tuvimos que quitarle al niño de los brazos mientras ella gritaba y se aferraba a él. La llevamos a una de las salas de interrogatorios, prometiéndole que cuidaríamos de él, una mentira que nos quemaba la garganta. El niño no entendía nada, solo lloraba por su mamá. Decidimos usar las celdas del sótano para aislar a los mordidos. Era el lugar más seguro, o al menos eso pensábamos. Llevar a la gente allí abajo fue una procesión de miseria. Eran ciudadanos normales que hacía unas horas estaban en sus casas viviendo sus vidas. Ahora los encerrábamos en jaulas de acero, tratándolos como a monstruos en potencia. Algunos iban en silencio, con la mirada perdida. Otros luchaban, gritaban, nos maldecían, nos llamaban monstruos. Quizás tenían razón. Cada vez que la puerta de una celda se cerraba con ese sonido metálico y definitivo, sentía que una parte de mí se rompía. Podía ver sus caras a través de los barrotes, sus ojos llenos de terror, confusión y sobre todo esperanza. La esperanza de que estuviéramos equivocados, de que no les pasaría nada. Una esperanza que sabíamos que era falsa. Estábamos encerrando sentencias de muerte y el verdugo éramos nosotros. En menos de una hora teníamos a 7 personas en las celdas, 7 almas esperando su transformación. Subí de nuevo al vestíbulo. El ambiente había cambiado. El pánico inicial se había transformado en una tensión sombría y silenciosa. La gente nos miraba con una mezcla de gratitud y miedo. Sabían lo que estábamos haciendo en el sótano. Sabían que estábamos tomando decisiones imposibles para mantenerlos a salvo. Pero eso no nos hacía sentir como héroes. La capitana Blackwood me encontró junto a las escaleras del sótano. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran duros como el acero. ¿Está hechos?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Puso una mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, Fabio. Es la única manera. Pero sus palabras sonaban huecas. No había nada correcto en lo que estábamos haciendo. Solo había diferentes grados de horror, y estábamos eligiendo el que nos permitía sobrevivir un poco más. De repente, un grito desgarrador vino de la zona de triaje. Un grito que no era de dolor, sino de puro terror. Corrimos hacia allí. Uno de los heridos, un hombre al que habíamos revisado y que parecía tener solo contusiones, estaba en el suelo, convulsionando violentamente. Sus ojos se pusieron en blanco. Un agente intentaba sujetarlo, gritando que era un ataque epiléptico, pero yo vi el pequeño arañazo en su mano, casi invisible, que se nos había pasado por alto. Le grité a la gente que se apartara, pero fue demasiado tarde. El hombre en el suelo dejó de convulsionar. Se quedó quieto por un instante. Y luego, con una velocidad inhumana, se levantó y se abalanzó sobre el agente que tenía más cerca, hincando sus dientes en su cuello. El grito del policía fue ahogado por un gorgoteo de sangre. El pánico estalló de nuevo en el vestíbulo, esta vez desde dentro. La amenaza no estaba solo fuera o en el sótano, estaba aquí, entre nosotros. Varios agentes, incluyéndome a mí, abrimos fuego. El cuerpo del policía caído y su atacante se sacudieron bajo el impacto de las balas. El caos era total. Los civiles corrían y gritaban buscando refugio donde no lo había. «A la cabeza, disparen a la cabeza», gritaba yo, mi voz ahogada por los disparos. Finalmente los 2 cuerpos cayeron inertes, con las cabezas destrozadas. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. El vestíbulo de la 23ª comisaría se había convertido en una zona de guerra. El olor a pólvora se mezclaba con el de la sangre. Todos nos mirábamos, jadeando, con los ojos desorbitados. La prueba que yo había traído de la planta de energía se había manifestado de la forma más brutal posible, justo en el corazón de nuestro refugio. Ahora nadie dudaba. Ahora todo el mundo entendía la naturaleza de la amenaza, y el miedo se multiplicó por 1000. La capitana Blackwood, con la cara salpicada de sangre, tomó una decisión. Nadie se queda aquí. Todos los civiles a las oficinas del 2º piso. Agentes, aseguren las escaleras. Teníamos que crear una segunda línea de defensa. Un nuevo santuario dentro del santuario. La planta baja estaba comprometida. Había sangre por todas partes. ¿Quién más podría haber sido salpicado? ¿Quién más podría haber sido arañado en el caos?
La paranoia se instaló como una niebla venenosa. Mientras ayudaba a subir a la gente por las escaleras, mi mente no dejaba de pensar en el sótano, en las 7 personas que teníamos encerradas en las celdas. Si un simple arañazo podía hacer eso tan rápido, ¿qué pasaría con ellos? ¿Cuánto tiempo teníamos antes de que 7 de esas cosas empezaran a golpear las puertas de sus celdas? La imagen de los barrotes cediendo ante su fuerza combinada me llenó de un pavor absoluto. El agente mordido, un joven llamado Evans, era amigo de Mike. Vi a Mike arrodillado junto a su cuerpo con la mirada perdida. No había tiempo para el duelo. Tuvimos que cubrir su cuerpo y el del atacante con sábanas, pero la mancha de sangre en el suelo era un recordatorio permanente de nuestra vulnerabilidad. La fortaleza que habíamos construido era un castillo de naipes y el viento soplaba con fuerza desde dentro y desde fuera. Desde las ventanas atrincheradas del segundo piso podíamos ver cómo la ciudad ardía. El resplandor de los incendios teñía el cielo de un naranja enfermizo. Los sonidos de los disparos y las sirenas habían sido reemplazados por un gemido constante, un coro de miles de voces guturales que se elevaba desde las calles. Era el sonido de la ciudad muriendo, el sonido de los cazadores reclamando su nuevo territorio. Recibimos una transmisión por la radio. Era una emisión general, no de la policía, sino del ejército. Una voz metálica y sin emociones anunciaba que Manhattan iba a ser puesta en cuarentena, que iban a cerrar todos los puentes y túneles. Y luego vino la parte que nos heló la sangre. La voz habló de medidas de contención extremas para evitar la propagación al continente. No lo dijeron explícitamente, pero todos entendimos el eufemismo. Iban a bombardear la isla. El pánico entre los que oyeron la transmisión fue inmediato. Estábamos atrapados en un edificio con monstruos en el sótano y una horda creciente en el exterior, en una isla que pronto se convertiría en un infierno de fuego y bombas. La esperanza, que ya era un recurso escaso, se evaporó por completo. Fuimos abandonados a nuestra suerte. El gobierno había decidido cortar el miembro infectado para salvar el cuerpo. Nosotros éramos ese miembro. La capitana Blackwood nos reunió a los oficiales restantes en su oficina. Éramos apenas una docena. Algunos heridos, todos agotados y aterrorizados. «No vamos a morir aquí», dijo, con una ferocidad que me sorprendió. «Hay un depósito de autobuses de la MTA a 10 manzanas. Si podemos llegar hasta allí, podemos sacar a los civiles de la isla. La Guardia Costera está evacuando gente en Battery Park. Esa es nuestra única oportunidad». El plan era una locura. Era una misión suicida. 10 manzanas en una ciudad infestada por esas cosas. Pero era mejor que esperar a morir encerrados o calcinados por las bombas. Era un hilo de esperanza al que aferrarse. Mientras ella hablaba, yo no podía dejar de pensar en el sótano, en las 7 personas. No podíamos dejarlas allí. No podíamos permitir que se convirtieran en esas cosas. Se lo dije a Blackwood en voz baja, para que los demás no oyeran. «Capitana, las celdas». Ella ni siquiera me dejó terminar. Su mirada se endureció y asintió lentamente. «Lo sé, Costa. No podemos arriesgarnos a que salgan. Si la estructura se daña, si consiguen escapar, invadirán el edificio». La implicación de sus palabras flotaba en el aire entre nosotros, pesada y tóxica. Sabía lo que tenía que hacerse, y sabía que yo tendría que ayudarla. Dejar esa decisión para más tarde no era una opción. Tenía que hacerse antes de intentar la fuga, porque si algo salía mal, si nos veíamos forzados a retroceder hasta la comisaría, el enemigo no podía estar ya dentro, esperando. Mike se unió a nosotros. Su rostro estaba sombrío. Había perdido a su amigo, y ahora entendía la necesidad de esta acción terrible. «Iré con ustedes», dijo simplemente. No había necesidad de más palabras. Bajamos las escaleras hacia el sótano. Cada escalón parecía pesar 1 tonelada. El aire se sentía más frío aquí abajo, más pesado. La única luz era la de nuestras linternas. Al llegar al pasillo de las celdas, el sonido nos recibió. No eran golpes todavía, eran gemidos, sonidos de dolor, de gente con fiebre, delirando. Eran los últimos vestigios de su humanidad desvaneciéndose en la oscuridad. Nos detuvimos frente a la primera celda. Dentro, la mujer joven que había sido mordida en el brazo yacía en el catre, temblando incontrolablemente. Su piel estaba pálida y cubierta de sudor. Nos miró, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y súplica. «Por favor», susurró. «Tengo frío». Su voz era débil, apenas un hilo. Sabía que no estaba hablando con nosotros. Estaba hablando con la fiebre, con el veneno que recorría sus venas. La capitana Blackwood sacó su arma. El sonido del martillo al amartillarse resonó en el pasillo de hormigón como una sentencia. Mis manos sudaban. Mi estómago era un nudo de hielo. Esto no era combatir a un monstruo en medio del caos. Esto era una ejecución a sangre fría de alguien que en ese preciso instante todavía era una víctima. Una persona asustada pidiendo ayuda. Miré a Mike. Tenía la cara desencajada.
pero su mano no temblaba mientras sostenía su propia arma. Blackwood me miró. No podemos dudar, Fabio. Por ellos. Es una misericordia. ¿Misericordia? ¿Llamábamos a esto misericordia? Era una palabra horrible para describir el acto de apuntar un arma a la cabeza de una mujer indefensa y apretar el gatillo. Pero en el fondo de mi alma rota, sabía que tenía razón. La alternativa, lo que vendría después, era infinitamente peor. Cerré los ojos, pero la imagen de la mujer seguía grabada en mis párpados. Oí la voz de la capitana, firme pero llena de un dolor infinito, decir: «Que Dios se apiade de nosotros». Luego, el sonido del disparo, seco y definitivo, rebotó en las paredes del sótano. Cuando abrí los ojos, la litera estaba vacía, excepto por una mancha oscura que se extendía sobre la almohada. Una menos. Quedaban 6. Avanzamos a la siguiente celda. Y a la siguiente. Cada disparo era un martillazo en mi conciencia. Cada fogonazo iluminaba brevemente el horror de lo que estábamos haciendo. El anciano, el oficinista, la adolescente. Con cada vida que apagábamos, una parte de la nuestra se extinguía también. Éramos asesinos actuando en nombre de la supervivencia. Y sabía que este recuerdo, el sonido de los disparos en la oscuridad del sótano, me perseguiría por el resto de mis días, por pocos que fueran. El último disparo en el sótano dejó un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Un silencio lleno de ecos, de las últimas palabras susurradas y de nuestra propia condenación. Salimos de allí, los tres, sin mirarnos. No éramos compañeros volviendo de una misión. Éramos cómplices de un crimen necesario, y esa verdad nos había marcado a fuego. La subida por las escaleras fue un regreso desde la tumba. Dejamos atrás 7 cuerpos y una parte de nuestra alma. Arriba, el caos nos esperaba, y no había tiempo para el duelo ni la culpa. La supervivencia exigía seguir adelante. Volvimos a la oficina de Blackwood. Su rostro, a la luz de la lámpara de escritorio, parecía haber envejecido 10 años en una hora, pero sus ojos seguían ardiendo con una determinación feroz. Trazó el plan en un mapa de la ciudad, el depósito de la MTA, la ruta, el punto de encuentro en Battery Park. Hablaba con una claridad y una precisión que desmentían el horror que acabábamos de cometer. Era su forma de sobrellevarlo, aferrarse a la misión, a la logística, a cualquier cosa que no fuera la emoción. Mike y yo escuchamos, asintiendo, funcionando en piloto automático. La tarea de comunicar el plan a los demás fue casi tan difícil como la de las celdas. Reunimos a los oficiales que quedaban. Les explicamos la situación. La horda fuera, el bombardeo inminente, la única y suicida oportunidad de escapar. Vimos el miedo en sus ojos, pero también vimos una chispa de lucha. Ninguno de ellos se echó atrás. Eran policías. Correr hacia el peligro era lo que hacían. Luego se lo dijimos a los civiles. El pánico fue la primera reacción, pero la voz de la capitana Blackwood lo cortó de raíz. Les dio una opción clara: morir aquí o luchar para vivir. Empezamos a prepararnos. Repartimos la munición que nos quedaba, que no era mucha. Armamos a los civiles que tenían alguna experiencia con armas. El resto recibió palancas, extintores, cualquier cosa que pudiera servir como arma improvisada. Me movía entre la gente, mi mente en un estado de extraña calma, una calma que viene después del shock. Miraba sus caras, el terror de una familia acurrucada, la desafiante mirada de un adolescente, y sentía un peso abrumador. Sus vidas dependían de nosotros, de un plan demencial. El momento llegó. Nos agrupamos junto a la entrada principal, la barricada de muebles todavía en su sitio. Afuera, el sonido era una muralla, un gemido colectivo, un rugido bajo y constante de miles de gargantas. El sonido de un mar de muertos golpeando las costas de nuestro pequeño refugio. La capitana Blackwood nos miró a todos. Muévanse rápido y en silencio. No se detengan por nada ni por nadie. ¿Entendido? Un murmullo de asentimiento fue la única respuesta. La suerte estaba echada. Los agentes más fuertes empezaron a desmontar la barricada. Cada mueble que se movía era como quitar un ladrillo de nuestra propia tumba. La primera rendija de luz exterior nos trajo el olor, un hedor a carne podrida y a humo que llenó nuestros pulmones y nos provocó náuseas. Y entonces la puerta se abrió por completo. El infierno nos estaba esperando. La calle estaba repleta. Un océano de cuerpos que se agitaban, atraídos por el sonido de la barricada al moverse. Se giraron hacia nosotros al unísono. «¡Ahora!», gritó Blackwood, y corrimos. El primer segundo fue un borrón de gritos y movimiento. Nos lanzamos a la calle como una sola unidad, con los policías formando un perímetro alrededor de los civiles. Yo iba en la vanguardia, disparando mi arma, abriendo un pequeño hueco en la masa de cuerpos. Los disparos a la cabeza eran la única opción, pero eran demasiados. Por cada uno que caía, 2 más ocupaban su lugar. No era una lucha, era un intento de atravesar un muro de carne.
Perdimos gente en los primeros 10 metros. Un anciano tropezó y fue engullido por la marea antes de que pudiéramos hacer nada. Un agente a mi lado fue agarrado del brazo. Gritó y vi cómo lo arrastraban hacia la multitud. Disparé a su atacante, pero ya era tarde. Oí sus gritos ahogados mientras desaparecía bajo una pila de cuerpos. No podíamos detenernos. Seguir adelante era la única forma de honrar su sacrificio. Cada paso era una victoria ganada con sangre. Las 10 manzanas hasta el depósito fueron el viaje más largo de mi vida. No era una distancia, era una medida de tiempo suspendida en el terror. El paisaje urbano era una pesadilla. Coches en llamas, edificios saqueados y en todas partes ellos, caminando, arrastrándose, cayendo desde las ventanas. La ciudad se había convertido en un coto de caza y nosotros éramos la presa. Solo nos guiaba la voz de Blackwood, gritando puntos de referencia, manteniéndonos unidos. Llegamos al depósito de la MTA. La valla metálica estaba derribada en algunas partes y el patio estaba lleno de ellos. Tuvimos que luchar para abrirnos paso hasta los autobuses. La lucha era a corta distancia, brutal y desesperada. Mi arma se quedó sin balas. Tuve que usar la culata golpeando cráneos, sintiendo el hueso romperse. El sonido era nauseabundo, pero era el sonido de la supervivencia. Perdí la cuenta de a cuántos maté. Solo sabía que tenía que seguir moviéndome. Logramos llegar a 3 autobuses que parecían intactos. Mientras algunos agentes mantenían a raya a la horda en la entrada, otros intentábamos arrancar los motores. El primer autobús no arrancó, el segundo tampoco. El pánico empezó a cundir. Estábamos atrapados. Pero entonces, el motor del tercer autobús tosió, escupió humo negro y finalmente cobró vida con un rugido. El sonido más hermoso que había oído jamás. Y poco después otro motor se encendió. Teníamos 2. Era suficiente. Embarcar a los civiles fue un caos controlado. Los empujábamos dentro, gritando que se agacharan, que se alejaran de las ventanas. Los muertos se agolpaban contra los lados de los autobuses, sus caras deformadas por el terror, y el hambre se aplastaban contra el cristal. Sus uñas arañaban el metal, un sonido como de miles de insectos raspando. Cerramos las puertas justo a tiempo, con varios agentes subiendo en el último segundo. Yo me subí al primer autobús, junto a Blackwood. Mike iba en el segundo. Arrancamos, abriéndonos paso a través de la horda. El autobús era como un rompehielos en un mar de carne podrida. El sonido de los cuerpos golpeando el chasis era un tamborileo constante y macabro. Miré por la ventanilla y solo vi un torbellino de rostros y manos. La ciudad por la que conducíamos era irreconocible. Era una visión del apocalipsis. El único camino que importaba era el que llevaba al sur, a Battery Park. La radio crepitó. Era la voz de Mike desde el segundo autobús. «Fabio, tenemos problemas. Una de las ruedas delanteras. Creo que ha reventado». Miré por el espejo retrovisor. Vi cómo el segundo autobús empezaba a desviarse, perdiendo velocidad. La horda que habíamos dejado atrás se estaba reagrupando a su alrededor como tiburones que huelen la sangre. No había nada que pudiéramos hacer. Detenernos significaría la muerte para todos. «Mike, salgan de ahí. ¡Corran!», le grité por la radio con la voz rota. La respuesta fue un estallido de estática y un grito. Luego, silencio. Vi cómo el autobús de Mike era completamente engullido. Las ventanas se rompieron bajo la presión de los cuerpos. Manos y brazos se metían por las aberturas. No podía apartar la vista. Vi una última bengala dispararse desde dentro del autobús. Una bengala de emergencia que iluminó la masacre por un instante. Y luego, el autobús desapareció bajo la marea de muertos. Lloré. No me avergüenzo de decirlo. Lloré por Mike, mi compañero, mi amigo. Lloré por los policías y los civiles que acababan de ser sacrificados para que nosotros pudiéramos seguir. Blackwood puso una mano en mi hombro, sus propios ojos brillando de lágrimas no derramadas. Su sacrificio no será en vano, Costa. Tenemos que llegar. Sus palabras eran ciertas, pero el dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Continuamos nuestro viaje dejando atrás un monumento de acero y carne a nuestros caídos. Finalmente vimos el mar. Battery Park. Pero la visión no era de esperanza. El parque estaba invadido. Una masa de muertos se interponía entre nosotros y los muelles, donde podíamos ver las siluetas de un par de barcos de la Guardia Costera. Una última barrera. El autobús se detuvo al borde del parque. «Hemos llegado tan lejos como podíamos», gritó Blackwood. «Ahora corran. Nosotros les daremos cobertura. Corran hacia los barcos». Los pocos policías que quedábamos, apenas 6, bajamos del autobús. Los civiles empezaron a correr. Un grupo aterrorizado y desesperado hacia los muelles. Nosotros nos giramos para hacer frente a la horda que avanzaba. Formamos una línea, una delgada línea de azul contra un ejército de muertos, el último bastión de la ley y el orden en una isla condenada. Disparamos la poca munición que nos quedaba. Cada bala tenía que contar.
Cuando las balas se acabaron, la lucha se convirtió en algo primitivo. Usamos nuestras porras, nuestros cuchillos, nuestras manos. Era una vorágine de violencia y desesperación. Vi caer a 2 de los nuestros, sus gritos silenciados por la multitud. Estábamos perdiendo terreno. La horda nos empujaba hacia el agua. Sabía que íbamos a morir allí, en esa orilla, pero cada segundo que aguantábamos era un segundo más para que los civiles escaparan. La capitana Blackwood luchaba a mi lado como una leona, su rostro cubierto de sangre y sudor, pero sus ojos llenos de fuego. Vio que el último grupo de civiles estaba a punto de subir al último barco. Me miró. «Fabio, vete. Sube a ese barco. Es una orden». Me negué. No podía dejarla. Ella me empujó con fuerza. «Alguien tiene que contar nuestra historia. Alguien tiene que asegurarse de que no fueron olvidados. Ahora vete». Me empujó hacia el muelle mientras ella se giraba para hacer frente a una nueva oleada. Corrí, tropezando con el corazón roto. Salté al barco justo cuando estaban levantando la rampa. Desde la cubierta miré hacia atrás. Vi a la capitana Blackwood, sola, rodeada. No gritó, simplemente levantó su arma, ya vacía, como un último acto de desafío antes de que la marea de muertos la engullera. Y luego desapareció. El barco se alejó de la orilla. Me quedé en la cubierta mirando cómo la isla de Manhattan se hacía más pequeña. Estaba en llamas. Un pilar de humo negro se alzaba hacia el cielo, como una pira funeraria para millones de almas. Observé la ciudad que había jurado proteger, ahora un reino de los muertos, un monumento a nuestro fracaso. Habíamos salvado a unos 30 civiles. El precio había sido todo lo demás. Ahora estoy aquí, en este barco que se aleja, escribiendo estas líneas con una mano que no deja de temblar. El motor del barco es un zumbido constante, pero no puede ahogar los gritos que resuenan en mi cabeza. El sol empieza a salir, tiñendo el cielo de colores que parecen una burla. 12 horas. Solo han pasado 12 horas desde que el mundo se acabó. Y yo he sobrevivido. Pero no me siento un superviviente. Me siento un fantasma. Miro a los otros supervivientes acurrucados en la cubierta. Sus rostros están vacíos, sus miradas perdidas. Hemos escapado del infierno, pero lo hemos traído con nosotros. Está en nuestros recuerdos, en el olor a humo que se aferra a nuestra ropa, en la sangre seca bajo nuestras uñas. Hemos sobrevivido, sí, pero ¿a qué precio? ¿Qué clase de vida nos espera ahora? Somos los restos de un naufragio, flotando en un mar de incertidumbre. Y entonces siento algo, un pequeño tic en mi ojo izquierdo, un espasmo muscular involuntario. Al principio no le doy importancia, es el estrés, el agotamiento, pero el tic vuelve, insistente. Me toco la cara, la piel está fría. Recuerdo la sangre que me salpicó en la planta de energía. La sangre del primer monstruo que maté. Me salpicó la cara, cerca del ojo. ¿Podría ser? ¿Podría la infección transmitirse así? El miedo que siento ahora es diferente. No es el terror agudo de la lucha, sino un pavor frío y reptante que se instala en lo más profundo de mi ser. Estoy infectado. He traído la plaga a este barco, el último arca. Miro a los otros supervivientes, a las familias, a los niños. Si me transformo aquí, seré el monstruo en la jaula, el lobo en el redil. La misma amenaza de la que intentábamos escapar. El tic vuelve, más fuerte esta vez. Me alejo de los demás, me acurruco en un rincón oscuro del barco, con el rostro entre las manos. No sé si es real o si es solo mi mente, rota por el horror, jugándome una última y cruel pasada. La paranoia es un veneno tan potente como cualquier virus. Miro mis manos, las manos que ejecutaron a los condenados en el sótano, y me pregunto si no estoy ya condenado yo mismo. El barco navega hacia un amanecer incierto. Dejo Manhattan en llamas a mi espalda, una ciudad de muertos, pero el verdadero horror no es lo que dejo atrás, es la aterradora posibilidad de que a pesar de todo, a pesar de la lucha y el sacrificio, yo me esté llevando el apocalipsis dentro de mí. Y esa es una duda que me perseguirá hasta mi último aliento, sea cuando sea que llegue.